Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Smart Travel News para nuestro podcast diario, también por supuesto para nuestro canal de YouTube, nuestra web y todas nuestras redes sociales. Hoy vamos a afrontar un tema que tiene especial importancia en el contexto económico actual, que es el de los medios de pago, sobre todo enfocado a hoteles, pero también al sector turístico en general. Y para ello tenemos el placer de contar con Jordi Nebot, que es el CEO y el fundador de Pay No Pain. Así que, Jordi, encantado de saludarte. Es un placer estar aquí. A ver, el placer es nuestro, de verdad. Y lo primero, para la gente que no conozca a lo mejor Pain No Pain, que claro, que haya escuchado un poco la marca en algunas noticias, por comenzar por el principio, si quieres contarnos rápidamente a qué os dedicáis. Pues Pay No Pain es una empresa que se dedica a innovar en medios de pago y ayudar a nuestros comercios, a nuestros hoteles, a facilitar su proceso de venta, tanto en sus canal online como offline, que al final nuestro objetivo es mejorar sus números, su capacidad de alcance geográfico, las modalidades de cobro que tengan, todo lo relacionado con el momento del pago, que es un momento crítico en cualquier compra, tanto online como física, pues aportarles la mayor diversidad posible para que aumente su conversión y estén siempre a la última. Ujú. Y de las soluciones que ofrecéis, digamos, ¿cuál es la que más os piden los hoteles ahora mismo en el contexto actual? Hay un poco de todo, depende del tipo de hotel y del tipo de huéspedes que tenga el hotel. Por un lado, tenemos una petición que empieza a ser habitual en todo tipo de comercios, no solo hoteles, como pueda ser Bizum para el sector nacional, pero esto es un tema nacional. Mm, Lógico, bueno, al final es muy cómodo para el usuario, no aporta más que el propio pago en sí, pero bueno, es otra forma de hacerlo y al final todo lo que mejore la conversión siempre es del agrado del hotel. Luego, estamos desde hace ya meses, casi un año, testando una nueva opción que no se había llevado al mundo hotelero, como es el compra ahora, paga más tarde, o la financiación en el punto de venta online, es decir, hacer una reserva de un hotel y en lugar de pagar, tener la opción a financiarla. Otra opción, que además viene mucho con el contexto en el que vivimos ahora de inflación y de crisis económica, parece que tiene bastante sentido. Y luego, para aquellos hoteles cuyos huéspedes provienen de ciertos países en concreto, que habitualmente son países donde no se paga tanto con tarjeta, sino igual que aquí en España tenemos Bizum, en otros países hace ya muchos años que hay otros métodos de pago que prevalecen por encima de las tarjetas. Pues tienes el caso de Alemania, tienes Holanda, China, por ejemplo. mm, Entonces, pues para este tipo de hoteles buscamos el que adapten sus opciones al tipo de público al que van dirigidos. mm. Y porque yo imagino que manejáis, como estás comentando, varias posibilidades de medios de pago, pero también imagino que os encontráis con hoteles que están en puntos muy diferentes de digitalización en este sentido. Entonces, te quería preguntar si, bueno, ¿qué nivel os encontráis, no? Desde, no sé si hoteles que incluso necesitan una pasarela de pago muy básica, hasta hoteles que quieren trabajar incluso con criptomoneda. ¿Veis un poco todos los extremos? Pues efectivamente, vemos de todo. También viene un poco con el tamaño del hotel. Vemos, por ejemplo, desde alquileres vacacionales de pequeños propietarios que tienen unas cuantas propiedades que ponen a alquilar y que detrás no tienen ningún tipo de plataforma tecnológica, para los cuales pues tenemos una herramienta. Ahí ya vamos un poquito más allá del método de pago, va todo vinculado, pero bueno, les damos una solución que les permite conectar con Booking, Expedia y todas las agencias online de reservas para automatizar la descarga de reservas, los cobros y darle un par de características más que les permita, sin tener que contratar una solución seria detrás, pues bueno, manejar sus propiedades. Eso es lo más al cliente más básico, que menos tecnológico. Y luego pues tenemos al otro extremo gente con muchísima experiencia, grandes cadenas, gente que saben por quiénes van, donde nos han pedido criptomonedas en algunos casos, especialmente a hoteles donde el ticket medio es altísimo, Mm. donde el pago con tarjeta a veces es un problema porque no es viable y solo les queda transferencia, otros métodos más exóticos, pues es una opción. Y notas que tanto en hoteles quizás más humildes como en grandes cadenas, a la hora de contratar este tipo de servicios, existe una preocupación por el tema de la ciberseguridad, la protección de datos. ¿Hay cierta preocupación sobre el tema y quizás eso también
les mueva a trabajar con empresas como vosotros bueno, quizás hay cierta relajación en nuestro sector? Creo que hubo un punto en el que esto estuvo muy en boga de todos cuando vino la RGPD Mm, y hubo también un momento que, bueno, nosotros cumplimos una certificación que es la PCI, que es una certificación de Visa y Mastercard, de American Express y demás, sí. donde era un argumento de venta directamente. Mm. Ahora, la verdad es que te diría que ya no tanto. No sé si se han relajado o si están ya más tranquilos con los proveedores, con que los proveedores con los que habitualmente se trabajan, ya más o menos todos cumplimos con este tipo de normativas. Mm. Mm. Me comentabas antes que hablabas de incluso añadir opciones de financiación en el momento de la reserva, que no sé si en el contexto actual efectivamente tienen una importancia mayor o qué otros, digamos, cómo afecta el contexto económico a lo que ofrecéis a los hoteles o al final lo que le llega a los viajeros. Yo creo que un poco importa mucho, porque el tema de la financiación no nos lo habían ni siquiera solicitado antes del COVID. Pasado el COVID y una vez la vuelta a la normalidad, han habido varios factores. Por un lado, se junta crisis económica, inflación. En general, creo que el sector hotelero ha incrementado un poco porque no queda otro remedio, ¿no? Entonces, los tickets medio ahora son un poco más altos. Entonces, la financiación empieza a aparecer casi como un elemento necesario para acompañar ese contexto. Si por un lado tienes crisis económica, los huéspedes son más reacios a hacer grandes pagos al momento de hacer una reserva. Si además las reservas están un poco más, tienen un precio más elevado que hace unos años, pues sí, va todo hilado. Es cierto que no es el único factor, este es un factor de contexto económico. También el otro factor es que estas soluciones han ido evolucionando en los últimos años y hasta el momento era un poco difícil el garantizar también la seguridad por parte de los Mm, que prestamos el servicio, de poder hacer un análisis crediticio en tiempo real que fuera suficientemente satisfactorio para evitar también riesgos innecesarios por parte mm, de quien presta el dinero. Entonces, se ha juntado un poco ambos sentidos. Estas soluciones han empezado a estar muy de moda estos últimos 2 años. También es verdad que también han venido acompañadas con la digitalización y del COVID y demás. Y además, los hoteles lo han empezado a solicitar, yo diría que este año. ujú. Y bueno, evidentemente tú sabes que para los hoteles es prioritario siempre tener soluciones que les ayuden en la venta directa, aumentar cuestiones de revenue. Entonces, ¿hasta qué punto elegir una opción de pago u otra o implantar un medio de pago u otro les puede beneficiar en este sentido, ¿no? De atraer más venta directa o incluso de tener un ticket mayor? Es súper relevante, al final es la parte en la que caen la mayoría de las reservas, es durante el proceso de pago, y ya no es solo el ofrecer más o menos métodos de pago, es incluso ir un paso más allá, que es donde intentamos ir nosotros, ¿no? Y entender bien la idiosincrasia del hotel, no solo, oye, te doy una pasarela de pago, sino decir, bueno, yo sé que por un lado tienes épocas de temporadas altas, temporadas bajas, tienes tarifas reembolsables, no reembolsables, tienes tarifas mixtas. Vamos a aplicar una estrategia distinta según la casuística, porque hay épocas del año en las que probablemente te va a dar igual tener una reserva que no está confirmada y, sin embargo, lo que prefieres para esa época del año es que la mayoría de las reservas pasen. Entonces, a lo mejor ahí tenemos que relajar las medidas de seguridad durante el proceso de pago, Mm, asumir que a lo mejor tenemos alguna persona que no llega el día de la reserva, pero no es un gran problema porque igualmente ibas a tener la habitación vacía, pero a lo mejor durante la temporada alta quieres cambiar la estrategia y hacerlo de otro modo, ¿no? Incluso hacer experimentos, decir, bueno, pues voy a captar los datos de pago después, voy a primero proceder con la reserva y ver cómo me va la conversión y luego ver de qué forma puedo contactar con el huésped más o menos automatizado y ver también medir la conversión. Nosotros intentamos ir un poco más por ahí, no solo decir, bueno, y ofrece 15 métodos de pago y ya está, no, es intentar decir, bueno, vamos a influir en el proceso de pago mismo, a ver cómo lo hacemos más sencillo, más complicado, según si queremos primar la seguridad del cobro o primar la conversión. Y a más, pues sí, hay otros métodos de pago en concretos que facilitan mucho.
todos los procesos que son los Express Checkouts de Apple Pay, Google Pay y demás, que también es una extra pero son todos parte de ese servicio que damos, ¿no? Que intentamos no quedarnos solo en ser una pasarela, sino ser un partner que intente comprender de qué forma podemos buscar la mejor conversión. Sí, porque entiendo que, por lo que me comentas, también podéis ofrecer ciertos datos al hotelero a la hora de medir esa conversión. No sé si tenéis, ya no sé si datos concretos, pero sí una sensación de los hoteleros de que pueden medir realmente si han podido aumentar esa conversión a raíz de implantar una serie de soluciones de medios de pago, o si han podido medir que a lo mejor el carrito no se abandona o se abandona en otro punto. Eso podéis también medirlo y, digamos, facilitárselo a los hoteles. Nosotros tenemos hasta cierto punto de información, una parte de la información la tiene el propio hotel o el motor de reserva, y en combinaciones donde realmente está todo el poder. O sea, nosotros medimos todo, sabemos si el usuario pues no cae porque no ha llegado a introducir los datos de tarjeta completos o porque hemos pedido a lo mejor un dato, el titular, y no sé por qué, pero ha perdido conversión el formulario. Sabemos si no ha terminado el proceso de autenticación, el famoso 3DS o SCA. Si el tipo de método de pago pues no funciona, si tenemos más tipos de rechazo porque por el país del que viene el huésped está detectando las operaciones de arriesgadas y las está bloqueando. Nosotros tenemos una parte y después el motor de reservas tiene una parte en la que nosotros no entramos, y trabajando codo con codo es realmente donde das una solución satisfactoria para un hotel. Muy profesional. Sí, sí. Y de todas las soluciones que hemos comentado, Bizum, el Checkout Express, ¿cuál está creciendo más? ¿Cuál ves que, por lo menos entre los hoteles españoles, cuál está ganando más peso, si es que hay una que esté destacando más que las otras? Sí, a nivel general dentro del mercado, la verdad es que Bizum ha crecido muchísimo y está haciendo bien las cosas. Y lo otro que has comentado, o sea, Bizum por un lado empieza ya a tener un volumen considerable, además tiene lo que observamos desde Pay No Pain, es que cuando un comercio ofrece Bizum además de tarjeta, hay una movilización de gente que habitualmente paga con tarjeta y pasa a pagar con Bizum. Y además una mejora de la ratio de conversión que es paulatina. Entiendo que el proceso de pago con Bizum no es como hacer un Bizum a un amigo, ¿no? Tienes que aprenderlo, entonces hay un proceso de aprendizaje, es curioso, pero la estadística se mueve las primeras semanas y luego se estabiliza en un ratio de conversión bastante más alto que el de tarjeta. Y la gente además que utiliza Bizum por lo general ya no vuelve a tarjeta en un mismo comercio, es un poco lo que vemos, que son bastante recurrentes. Y luego en la parte de los Express Checkouts, esto es muy interesante, sobre todo para tiendas online, porque al final conviertes a cualquier visitante anónimo de una web en un usuario registrado sin tener que pasar por ningún proceso. Porque al final te aprovechas de los datos que tienen registrados en Apple o en Google para sacar su dirección de envío, su dirección de facturación, su correo electrónico, su teléfono, sus datos de pago. Y con un único clic haces la venta, y ese usuario que de normal tenías que primero registrarte en la tienda, introducir todos tus datos, luego pasar al proceso de compra, lo eliminas todo y con 2 clics pagas. Y eso la verdad es que tiene un efecto enorme en la conversión. Eso en el mundo retail empieza a ser ya casi un must, algo que no debería faltar. Exacto. Y una última cosa, Jordi, ya a nivel un pelín más futurista, o quizás no tanto, ¿crees que tendréis que adoptar métodos o implementar con los hoteles métodos de pago novedosos en los próximos años? ¿Crees que nos acostumbraremos realmente al tema de las NFTs? ¿Va a llegar a un punto en el que será una fórmula de intercambio habitual? Aunque sea complicado predecir el futuro, ¿por dónde crees que pueden ir los tiros? Yo creo que va a haber, vamos a continuar una temporada más todavía adoctrinando a los hoteles a utilizar los métodos de pago de cada uno de los países, porque eso está todavía, hay mucho trabajo por hacer. Es difícil de entender, por ejemplo, desde España, ¿no? Pues que en Alemania más del 50% de la gente no paga con tarjeta, tienen 2 métodos de pago preferidos, está GiroPay, luego Software también, un pago con factura que solo existe en Alemania. Si te vas a Asia, pues tienes Alipay, tienes WeChat Pay. Realmente son cosas que para el huésped es algo que se espera ver. Aquí en España es algo que ni siquiera te planteas hacer. Ahí tenemos un recorrido enorme. Y luego todo el tema en Europa se está apostando mucho por los pagos basados en transferencia instantánea, como es Bizum. Bizum es un método de pago que en el fondo lo que hace por detrás es una transferencia instantánea. De hecho,
somos el país de Europa que más está utilizando esta tecnología gracias en este caso a Bizum, pero Europa en general está apostando por esta modalidad y quiere empezar a hacer pilotos para pagar tanto de forma online como presencial, basándose en códigos QR, basándose en Bluetooth, en NFC. Va a haber un poco de experimentación, pero bueno, quieren que sea una alternativa a las tarjetas que hasta ahora han sido las reinas en nuestros mercados, ¿no? La parte de cripto y tal, y NFTs, tengo dudas de sacar el oráculo ahí, la verdad. Hemos apostado bastante por el sector. No tengo claro todavía si se conseguirán establecerse y que la sociedad los use como una herramienta, como un método de pago y no como un método de especulación, que es un poco el punto de inflexión. De momento está por ver, está por ver. Y luego, bueno, veremos algunas cosas que van a ir entrando estos años. Esto no es tan a largo plazo. Ahora en breve, pues también entrará, ya está entrando, ¿no? Y lo empezaremos a ver cada vez más, la solución, que cualquier móvil se convierta en un datáfono. Eso lo veremos tanto en hoteles como en cualquier otro sector. Eso yo creo que 2023-2024 va a ser las principales tendencias. Fantástico. Sí, incluso me preguntaba si, porque se ha hablado ya incluso de que nuestro equivalente, digamos, ¿no? a WeChat Pay, Alipay, que sería a lo mejor que WhatsApp permitiera pagos, cosa que es una tecnología que hasta donde sé existe, es decir, que no es tampoco una... Pero quizás falta la parte en la que nos acostumbramos a incluso pagar con WhatsApp o una cosa equivalente. Digo WhatsApp porque es lo que utilizamos casi todos en España, ¿no? Pero... Eso es cierto, y ya existe WhatsApp Pay que está lanzado, creo que esto lo estaba en Estados Unidos y eso también llegará. No sé cuáles son los planes, pero llegará y tiene todo el sentido del mundo, efectivamente. Sí, además, tanto para pagos peer-to-peer, para pagos entre amigos, como WhatsApp ya cubre toda la parte de business, pues también le incorporarán para pago en comercio. Sí, la verdad es que todavía no he tenido grandes experiencias con ello. No sé cómo en el mercado estadounidense tampoco está haciendo tanto ruido como yo esperaba, la verdad, dada la penetración de WhatsApp. Pero sí, eso llegar tiene que llegar. Yo creo que en algún momento lo sacarán ya a Estados Unidos y lo aplicarán al resto del mundo cuando hayan aprendido lo suficiente de cómo debe ser el método de pago. Fantástico, pues estaremos desde luego pendientes y estoy convencido de que si repetimos la entrevista dentro de un año, pues hablaremos de cosas distintas, seguro que sí. Seguro, cambia todos los años. Desde luego, pues Jordi, muchísimas gracias por orientarnos sobre métodos de pago, sobre por dónde pueden ir los tiros en los próximos meses y confío en que podamos repetir esta entrevista pronto para ver por dónde han ido las cosas. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias, Jordi. Un saludo. Saludo.